pendiente, Atila, para el próximo bloque. Adelante, por favor, vicealmirante. Gracias nuevamente, Odín Tenis. Fíjense lo siguiente. Nelo 144. Sí es cierto que en la Fuerza Armada hay personal extranjero, no solamente cubanos. Hay otro personal. Y la información que se está manejando ahorita, no le puedo decir en qué magnitud ni en qué dirección. Ese volumen de personas ha disminuido sustancialmente, porque ha habido expresiones y manifestaciones de militares donde han exigido el retiro de algunos extranjeros. La firma del tratado entre Estados Unidos y Cuba para el levantamiento de las acciones también ha producido un efecto importante desde el punto de vista geopolítico y político de la región, donde se presume o se hace ver o se interpreta, mejor dicho, que los cubanos ya no están interesados mucho en Venezuela porque aquí no hay real, aquí no hay dinero ya. Y andan buscando dónde guarecerse. Y si los cubanos buscaron o negociaron a través del Papa o a través del presidente Obama, Fidel Castro, Raúl Castro o cualquier persona, negociaron con el gobierno norteamericano, significa que en esa negociación hay condiciones que yo no dudo, yo no puedo asegurarlo, pero yo no dudo que en esas negociaciones está Venezuela y el retiro de los cubanos del país. Yo no lo puedo asegurar porque no he estado presente en las reuniones, pero como yo he conocido diversos tipos de negociaciones políticas en la región, inclusive cuando la época de las guerrillas, cuando la época de la crisis de los misiles en Cuba, yo tengo un segundo pensamiento que esa negociación incluye parte de lo que ocurre en Venezuela y la presencia extranjera, en este caso cubanos en Venezuela. Eso no quiere decir que lo que yo diga sea cierto. Ese es mi análisis, exclusivamente mi análisis. Pero si es cierto, hay que tener la capacidad para convocar estos artículos que usted me dice de la Constitución. Aunque ellos no son los únicos artículos que están siendo violados, son muchos, todo el articulado, toda la Constitución, desde el preámbulo. Pero sin organización, sin organizarnos los ciudadanos en cada zona, en cada región, en cada estado, en cada municipio, ese llamado al 350 y al 33 se pierde porque no hay fuerza, no hay contundencia de los ciudadanos, además hay temor. Una de las características que una fuerza social tiene para perder el miedo es la organización. Así mismo son las Fuerzas Armadas. Mientras mejor organizadas estén las Fuerzas Armadas, en su estructura, mando, jerarquía y control, en esa medida el miedo se pierde. Yo en el año 1993, el mes de mayo del 93, yo estuve en Santiago de Chile como director del Instituto de Defensa Nacional en una visita académica a Chile, Argentina y Brasil. Al llegar a Chile, pedí una audiencia para hablar con el general Pinochet, y esa audiencia le había pedido desde Venezuela ante la Embajada de Chile en Venezuela. Había tenido la autorización del presidente Carlos Andrés Pérez para ir a Chile y hablar con Pinochet. No así del ministro de la Defensa, se opuso. Y cuando llegué a Chile y estuve en la casa de Pinochet, él me dijo varias cosas, pero le voy a comentar dos. La primera, el golpe de Estado fue porque los políticos estaban peleando por la pelota de fútbol en el arco enemigo, campo de fútbol en el arco opuesto, y la pelota estaba en el otro lado. Nosotros los militares chutamos a gol y los políticos ni se dieron cuenta el estado de gravedad que Salvador Allende había colocado a Chile.
tiramos el golpe. Fueron 2 semanas iniciales donde perdimos el control de las Fuerzas Armadas, porque salieron a la calle al control territorial y se consiguieron grupos cubanos y terroristas armados que hicieron armas. Entonces hubo que enfrentarlos como si fuese una guerra. Y en ese enfrentamiento murieron civiles, inocentes, murieron terroristas o guerrilleros bajo el control cubano y murieron militares. Luego de 10 días en las calles, enfrentándonos a esos grupos armados, fue que dominamos el país. Acabamos con los francotiradores, acabamos con los comunistas armados y rescatamos al país. Almirante, salvamos a Chile. Yo estoy dispuesto a ir a prisión por los errores o excesos cometidos durante mi gobierno, pero salvamos a Chile para el resto de las generaciones. El próximo país que cae en el comunismo es Venezuela. Su presidente está dispuesto a ayudarlo para que ustedes no caigan en el comunismo. No es posible que en Venezuela haya habido 2 golpes de Estado o 2 cuartelazos militares y se mantenga el mismo alto mando militar, y que los partidos políticos y empresarios apoyen a los rebeldes. Eso no puede ser. Dígale a Pérez que yo lo voy a ayudar. Regresé a Venezuela a las 2 semanas. Fui a hablar con el presidente Pérez a su despacho. Primero, a darle las gracias por autorizarme el viaje como comandante en jefe. Y segundo, para explicarle lo que me dijo Pinochet. El presidente Pérez me escuchó pacientemente y me dijo: ese es un criminal, ese es un dictador. Yo le respondí: presidente, pero ese general comandó una operación militar para erradicar la amenaza comunista de su país. Y aquí ha habido 2 golpes militares que tienen influencia de Fidel Castro y de los comunistas del mundo, del Foro de Sao Paulo. Hay que estar pendientes. Lo que pasa fue que a Pérez lo tumbaron y el presidente Pérez me había dicho a mí 2 meses antes, en el año 93, que yo iba a ser nombrado ministro de la Defensa. Si a mí me hubiesen nombrado ministro de la Defensa, primero no hubiese llegado Chávez al poder. Y segundo, todas las personas que participaron en la conjura militar hubiesen sido sometidos a juicio a los tribunales militares por atentar contra las libertades y contra la democracia en Venezuela. Y desde entonces yo me he dedicado a difundir y a explicar las cosas que ocurrieron en aquel entonces, porque la mayoría de los venezolanos desconocen las realidades. Y yo soy el único hombre vivo en Venezuela, repito, soy el único hombre vivo en Venezuela que conoció lo que ocurrió en el Palacio de Miraflores antes, durante y después del 4 de febrero de 1992. Por eso es que tengo la propiedad y la seguridad de lo que estoy diciendo. Y por eso es que cuando el país cambie, esas personas que participaron en los eventos conspirativos y terroristas del año 92 tienen también que ser pasados a juicio para que demuestren al país el daño que le hicieron a Venezuela al meterse en una cooperación cívico-militar para derrocar a una persona que era electo democráticamente, y donde el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Legislativo participó activamente para amañar un juicio político para destituir al presidente Carlos Andrés Pérez. Fíjense lo que pasó con esa conspiración y esa conjura cívico-militar de 1992 y dónde estamos nosotros ahora y qué era Venezuela en ese entonces. Eso es importante que lo tengan claro las personas que me escuchan. Lorna 2014. El general Vivas emitió un comunicado, yo no lo he leído. He tratado de hablar con general Vivas en varias oportunidades y no me he podido comunicar. He hablado con general Rivero.
Esta semana tenemos un conversatorio privado nosotros para hablar de lo que puede aportar los militares unidos y no cometamos el error de los partidos políticos de actuar cada quien por su lado. Yo respeto mucho al general Vivas, conozco sus intenciones, ha estado en mi casa en 3 oportunidades, yo he hablado con él en unas 10 oportunidades, últimamente por razones de el exilio y la situación de él no he podido comunicarme, aún así le he mandado mensajes. El problema no es que yo me ofrezca, para responder a la señora que me dice que él se presentó y pidió el apoyo de los ciudadanos. Pero ¿cuántos venezolanos no conocen la función de general Vivas? Lo primero que hay que hacer es hacerse reconocer, porque a lo mejor en Caracas y en la ciudad más importante el general Vivas lo conocen, pero en el resto del país no lo conoce nadie, igual que a mí. A mí me conocen algunas personas, pero no me conoce el país. Entonces, es mejor que nos unamos todos, que actuemos en conjunto, que actuemos juntos con todas las Fuerzas Armadas, con todos los militares retirados, y así logremos el ejemplo unitario y de dirección estratégica de la lucha política contra el comunismo. Individualmente no vamos a lograr nada. Y en estos casos, le digo sinceramente, un solo palo no hace montaña. Ya tenemos 16 años con la Mesa de la Unidad y no hemos logrado nada. Nada. Estamos comenzando de nuevo con otro presidente. Así que yo respeto al general Vivas, lo conozco, es militar como yo, más joven que yo, pero si actuamos racionalmente, sabemos que la fuerza de una operación militar no está en el comandante, está en las tropas, bien dirigidas y bien comandadas, con oficiales, suboficiales y tropas profesionales o de servicio. Pero es el conjunto organizado. Nadie solo puede, ni él ni yo. Táchira 1, la sociedad tiene miedo, claro que tiene miedo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los grupos paramilitares o los grupos activos armados del gobierno? Hay que identificarlos y hay que reducirlos. Para el militar reducir, cuando un militar habla de reducir, habla de hacer preso, de neutralizar o de eliminar. Al yo reducir una amenaza, yo la reduzco, la elimino, la saco del contexto de la amenaza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con todo ese grupo de combatientes que hay en el interior. Pero la problemática nuestra, en este momento se lo digo a Táchira 1, es que la lucha no solamente es en el Táchira. La lucha tiene que ser en Maracaibo, en Monagas, en Aragua, en Guárico, en Carabobo, en Cojedes, en Trujillo, en Lara, en Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Amazonas, Puerto Ayacucho. El día que nosotros logremos eso que hace Táchira y lo organicemos en todos los estados y comencemos a trabajar en todos los estados, hasta ese día llega el gobierno. Y ese mismo grupo de personas en todos los estados puede asumir la función de control ciudadano en su localidad, que no solamente pueden ser los militares, sino que también los ciudadanos que hayan participado en la lucha para defender el país y rescatar la Venezuela. Sí hay que hacer algo, pero organizados, sin celos, sin prepotencia, pero hacerlo. Felicito al luchador por su trabajo, me he comunicado con él en varias oportunidades, aquí le mando un saludo muy fraterno. Tiene razón, tenemos que hacer inteligencia, tenemos que ver dónde están los grupos, qué es lo que hacen, cómo se mueven, cómo están equipados, qué hacen, qué preparan, de manera de poder responder, para organizar la sociedad en grupos, para tener personas y estar listos para intervenir en cualquier circunstancia, en caso de una calamidad pública, en caso de un incendio, en caso de derrumbe de un edificio, de un deslave, así como ocurrió en el año 1999 aquí en el litoral. Los médicos, las farmacias, los centros comerciales de venta de alimentos,
los hospitales, las ambulancias, los motorizados que ayuden como alerta temprana. Tenemos que organizarnos porque estamos enfrentando a un poder extracontinental del Foro de Sao Paulo que tiene dirigido el país, que tiene controlado el país y que hay muchas personas vendidas por dinero a esos grupos. A esas personas tenemos que identificarlas y tenemos que luchar contra ellas, pero luchar no de una manera salvaje, sino de una manera inteligente, racional, de manera de poder llevar adelante lo que queremos lo más pronto posible. El 350 y el 333 es importante, tenemos que prepararnos para eso. Vamos a llamarlo, pero vamos a acudir. No es que vayan 4 pelagatos y el resto se quede en sus casas. Si sabemos que el país está en peligro, si sabemos que hay una lucha frontal de los estudiantes y los jóvenes, si sabemos que han asesinado personas y que roban el país, ¿por qué no participamos todos? El problema no es el grupo de 10 o 15, es importante como organización, pero también es la participación masiva. ¿Y por qué no nos dedicamos a convocar en cada región del país, inclusive en el extranjero, a las personas, por Twitter, por todas partes, convocarlos, llamar a los militares, entender que los militares son necesarios para este proceso que sigue adelante, donde la ventaja es del ciudadano porque tienen que trabajar para el ciudadano. Claro, un nuevo orden resume todo lo que he dicho, porque esos son los ideales que a nosotros nos acompañan y eso es lo que hemos intentado llevar adelante y por eso nos critican y nos bloquean e impiden que nosotros hablemos con propiedad en algunos sectores. Nos critican, pero no importa, uno somos todos y todos tenemos que unirnos para luchar contra este enemigo. Cada persona es uno. 2 personas son 2, pero es 1 y 1. 3 personas son 3, 1 y 1, pero son 3. Y así crecemos exponencialmente. Y así llegaremos a la victoria. Sierra May tercero, Alfa Zulu, me parece prudente e importante lo del código Charlie Whiskey para comunicarnos con su código operacional abreviado, de manera que las personas por localidades lo sepan. Cuando tenga algo adelantado, la otra vez nos pusimos de acuerdo, no tuve tiempo, me dediqué a otras cosas, me ensilaron, me tuve que venir para Florida, etcétera, etcétera. Perdimos el contacto a través de Odín, me lo dijo varias veces, pero hágame llegar ese código y vemos qué utilidad lo podemos hacer para todos. Hay que retransmitirle al pueblo, como dice el amigo, de qué manera vamos a lidiar con los cubanos y con otros grupos militares que están en el país. De los cubanos se van a encargar los militares. De los cubanos se tienen que encargar los militares. Nosotros tenemos que encargarnos de defender nuestras comunidades, nuestras familias, y nuestros vecinos y nuestras casas. Nosotros no estamos preparados para enfrentar a los cubanos. Los cubanos tienen experiencias negativas y matanzas en Angola, en el Congo, en Mozambique, en Grenada y en Cuba. Yo no consideraría que el ciudadano tiene que enfrentar a los cubanos. Yo sí creo que hay que emitir un comunicado de rechazo a los cubanos castristas del ciudadano venezolano. Eso lo podríamos hacer desde uno, simple y llanamente. Pero exigirle a los militares que controlen a los cubanos dónde están. Y por eso es que el luchador acaba de decir que hay que hacer inteligencia y hay que informar dónde están. De manera que podemos ubicar dónde se refugian, dónde actúan y qué podrían hacer. Por ejemplo, en el año 2007, el referendo de 2007 de la elección de Rosales y antes en el referendo del 2004, había una amenaza de los cubanos e iraníes de volar los pozos petroleros y volar las refinerías. Y si esos bandidos hacen eso, van a dejar gravemente afectado al país. Esos planes terroristas los deben tener. Y por eso el ciudadano no puede enfrentar eso, pero sí puede denunciarlos. Dónde se reúnen, dónde trabajan, dónde comen, en qué vehículos llegan, cuántos son, e irlo informando periódicamente por aquí o por cualquier medio, que sepan si tienen lo mejor. De manera que sepan que están identificados y que saben dónde están trabajando y que lo vamos a parar,
El resto tienen que ser los militares venezolanos. Yo no sé si los venezolanos y las Fuerzas Armadas, en este caso la pregunta, están preparados para enfrentar a los cubanos, porque no soy militar activo. Tampoco conozco los planes de formación y entrenamiento. Pero si no están, que se preparen. Óigase bien, si no lo están, tienen que prepararse. Es una tarea de los militares. No tenemos por qué hacerla nosotros. Y ellos tienen que responder. Y esa cantidad de generales y almirantes que no se han preparado para este escenario de enfrentar a los cubanos tendrán que pagar con prisión si los cubanos atentan contra los venezolanos. Y si ocurren hechos de traición a la patria, como de hecho han ocurrido, pero en el caso de una guerra civil o de un enfrentamiento armado de cubanos contra venezolanos, esos generales y almirantes tendrán que ser expulsados por traición a la patria en prejuicio de los ciudadanos. Eso no tiene perdón, ni tiene justicia. Y ahí sí estoy de acuerdo con la señora de ultraderecha. Me dice que debe ser antes. Y yo le digo a la señora que me increpa y me dice esto, yo entiendo su desesperación, entiendo la premura, pero uno se demora 9 meses para nacer. Nosotros estamos empezando con un nuevo orden, con los militares, con los ciudadanos. Tenemos apenas 3 meses y medio. Todavía nos falta un poquito más, pero no estamos atrasados. Lo que pasa es que si usted quiere que sea para el 2015, móntese, actúe y ayude. Y así se lo digo a todos, para que sea antes, mayo, abril, marzo, mañana, pero que estemos preparados. No puede ser una voz por la televisión o por la radio que diga, tenemos que involucrarnos, tenemos que activarnos, tenemos que movilizarnos, tenemos que dejar el miedo, tenemos que organizarnos. Eso no sale de la boca para afuera. Aquí termina, creo que me quedó una pregunta sin responder. No entiendo lo que anoté porque fueron muchas preguntas y si alguna persona se quedó sin respuesta, le agradezco que me lo pueda hacer en el próximo bloque y quisiera que el próximo bloque no fuera de 8 preguntas, sino que fuera de 6 o 5 preguntas. Cambio. Copiado, vicealmirante. Bueno, abrimos el canal para el bloque número 3 de preguntas. Cambio. Muy buenas noches, almirante Carratú. Usted, por supuesto, sabe mi convicción de lucha, mi respeto y admiración hacia usted. Y, por tanto, me atrevo a hacer el siguiente análisis. Uno, el régimen está debilitado, más que nunca en este momento, sin dinero, dividido y en proceso de aislamiento y cuestionamiento internacional. Dos, nuestros muchachos jóvenes estudiantes tenían al régimen en jaque el año pasado para esta fecha, hasta que llegó la dirigencia corrupta y traidora de la MUD, y tanto dentro como fuera del país, en Estados Unidos y Europa, lograron cortar y bajar la presión derrotista que traían los estudiantes, y la calle se enfrió. Actualmente, que fue su tema de hoy, la resistencia actual, estado actual. Tenemos una resistencia, yo creo que más educada, más preparada, pero aún más importante, tenemos ahora una resistencia estudiantil también más educada, más organizada y ahora sí dispuesta a todo. Yo creo que las condiciones actuales del país son explosivas y tengo fe que esto va a cambiar. Simplemente creo que su propuesta de organizarse, yo creo que llegó hasta donde podía llegar. Los que se organizaron compraron cosas y se organizaron en pequeñas células, ya lo hicieron. Los demás yo no creo que lo van a hacer. Las colas en las calles, la gente que está obstinada de la situación que vive, la cual se va a agravar. Sin duda estos son elementos indispensables para una explosión social. Y lo triste de esto es la cantidad de estudiantes que van a morir. Entonces, mi pregunta, sugerencia, recomendación, clamor hacia usted sería,
yo creo que llegó el momento de hablarle a la gente con más contundencia y sí, llevar el mensaje que esto o lo precipitamos o está a la vuelta a la esquina. Y a las cientos y más personas que están escuchando, pónganse las pilas y pónganse del lado de los estudiantes, porque ellos no se van a detener. Ellos van a seguir en su lucha frontal contra este régimen. Y nosotros quedaremos para lamentarnos y ver los toros de la barrera. Muchas gracias, almirante Carratú, con todo el respeto que le tengo. Cambio. Vicealmirante, ¿qué va a suceder si una coalición entre Capriles, Lamud y chavistas saca del poder a Maduro con el fin de confundir a la población y así evitar que la resistencia cívico-militar libere Venezuela? Buenas noches, almirante. Escuchando un poco su intervención pasada y lo que dijo el amigo Micelo, una cosa que quería preguntarle, ¿por qué no se crea una guía práctica para los muchachos para por lo menos saber defendernos en la calle en el momento que vamos a salir? Porque sí están maduramente más preparados, pero igualmente siempre a la confrontación caen, siempre hay heridos, pasó ayer en Táchira, pasó en Zulia. Entonces, ¿por qué no crear por lo menos una guía de acción para los muchachos o para nosotros mismos, las personas que estamos en el país, donde podamos ver cómo enfrentamos a la guardia, a la policía, de una forma más táctica, no tan abierta y tan frontal como lo estamos haciendo, sino más táctica? Creo que debería haber alguna guía y ustedes tienen la experiencia y tienen el dominio del tema, ¿no? Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Le habla teniente retirado Constantin 25 de aquí de la aviación. Yo quisiera hacerle una pregunta, vicealmirante. ¿Cómo haríamos? Porque, o sea, tengo información clara de que hay militares que están infiltrados ahorita en el canal escuchando lo que te está diciendo, y bien podrían pasar esa información a superiores que pudieran hacer algo para evitar, para neutralizarnos, por decirlo así. ¿Cómo haríamos o qué haría la sociedad para ese tipo de militares que están infiltrados en los canales y tratando de pasar información a superiores, a todos los grupos de terror del gobierno, para que nos dicen lo que las acciones nosotros vamos a hacer? ¿Cómo pudiéramos nosotros tratar de evitar de que eso suceda o tratar de neutralizar a esas personas que están infiltradas? Cambio. Muy buenas noches. Quería hacer unas preguntas. ¿Por qué en las redes sociales está siempre mencionándose a Baduel? ¿Y cuál es la razón, según un Twitter que pude ahorita leer, de que según Capriles se reunió en la noche con el general Baduel? Cambio. Buenas noches, almirante. Almirante, quería preguntar algo sobre la situación de los ánimos de la gente, ya que la gente está como apagada por un sector. Y, por ejemplo, estoy aquí en Mérida y los muchachos no quieren cerrar. Los de la Cardenal, los del Campito, los de la Humboldt, no quieren cerrar porque dicen, ¿para qué? Para volvernos a trancar nosotros mismos. Aunque esta es la semana que están llegando los estudiantes. Y por otra parte, cuando se enciende el Táchira, se enciende Mérida, pero con estos ánimos no veo. El canal ya estaba cerrado cuando entró la última pregunta, vicealmirante. Adelante. Gracias. Primero que todo voy a agradecer a Michelo Michelo 2014 por su pertinente análisis y observación y convencimiento y la certeza con que expresa su argumentación de esta noche y siempre. He escuchado en muchas oportunidades y hemos conversado en varias oportunidades. El país está en un proceso de deterioro creciente que no lo para nadie. La sociedad está desarticulada y desmembrada en cuanto a coordinación y organización. Los estudiantes están sacrificando sus vidas, sacrificando sus estudios, sacrificando su integridad física. Aparentemente los militares no están haciendo nada. Lógicamente porque tengo
la certeza de que sí está ocurriendo algo importante en el sector militar. Por eso es que no me importan los infiltrados. Y por eso es que le llevé mi palabra temprano a todos los militares que puedan estar infiltrados aquí, que sean chismosos, que sean cobardes, que sean agentes de inteligencia, que estén recibiendo dinero por la información que pasan, etcétera, etcétera. Eso es traición. Eso que están haciendo esos oficiales infiltrados o militares infiltrados es traición. Y si hay ciudadanos infiltrados, también es traición. Y en algún momento lo pagarán. Cuando Pérez Jiménez lo pagaron muchas personas con su vida. Muchas personas con su vida. Yo no estoy amenazando a nadie, ni estoy deseándole la muerte a nadie, mucho menos. Pero eso es cierto. El mensaje para los militares que están infiltrados, el problema no es de ideología, ya Chávez desapareció, Chávez no es el líder de la revolución se murió con Chávez, lo que queda son una cuerda de bandidos, ladrones y mafiosos, acabando con el país y respetando el país, usufructuando los recursos, los pobres recursos que quedan. Ahí está el viaje de este señor para China. Digo señor, puede ser una palabra, bueno, no es ningún señor. Yo estuve en un programa de televisión que hacían en Globovisión en el año 2004, 2005, se llamaba Debate. Era uno del gobierno y uno de la oposición, y con una serie de preguntas, una igual para cada uno. El del gobierno opinaba y el de la oposición opinaba. A mí me invitaron 3 veces a esos programas, y uno de esos programas fue con Maduro. Maduro era presidente de la Asamblea Nacional y yo era un ciudadano pedestre, normal. Ese programa se grababa en 1 hora, hora y media, máximo. El programa duraba 50 minutos. Yo estuve en Globovisión 7 horas grabando un programa que era de 50 minutos, porque el brutazo Maduro no podía conseguir las respuestas al debate, y cuando yo respondía, él quería agregar, y cuando yo decía algo, él quería cambiar. O sea, esa es una persona que no tiene confianza en sí mismo, ni sabe qué es lo que quiere ni para dónde va. Este es el auténtico bruto. No hay bruto en el mundo. Este es ofensivo, es iletrado, pero para gobernar un país se necesita algo más de tamaño. Y si ustedes lo han visto bailando por ahí en una tarima, que lo pusieron a bailar en una película con su esposa o su pareja, yo realmente no sé qué grado civil tienen ellos, qué relación civil tienen ellos. Entiendo que son pareja. La forma de bailar, la vulgar forma de bailar denota el nivel cultural de esa pareja. No estoy criticando, cada quien baila como quiere y como lo siente. Pero una persona como tiene un cargo público, que es líder nacional, que es una imagen nacional e internacional del país, no puede bailar de esa manera. Yo vi una vez vi bailando un presidente llamado, de Ecuador, que fue derrocado por la cantidad de salvajadas que cometió. Y a este señor. Y antes de eso, a Hugo Chávez. Realmente la expresión cultural y lo que somos los venezolanos quedó por el piso con Hugo Chávez en sus cómicas y en sus actividades culturales y musicales, que le tocaba una cuerda de mamarracho y adulantes, y él bailaba, ni sabía bailar, creo, y la imagen nuestra quedó por el piso. Y ahora con este bandido, mucho más. O sea, lo que le quiero decir con esto es que no tenemos que preocuparnos por Maduro. Maduro no gobierna, Maduro no tiene entidad. Lo que está es viviendo un sueño que no sé en qué momento le llegó a su cabeza, que iba a ser presidente de Venezuela, de ser un pobre hombre iletrado, limitado, muy limitado para gobernar. Llegó al gobierno, pero la culpa no es de Maduro, la culpa es de nosotros los venezolanos, que aceptamos ese tipo de personas. A mi casa entran los que yo decida. Y si no me gustan, no entran. En Venezuela deben gobernar los que nosotros queremos, no los que quieran gobernar. Y mientras esa ecuación no se cambie,
que gobierna el que sea electo y el que no cumpla se va, vía constitucional. El día que nosotros aprendamos a hacer eso, Venezuela comenzará a navegar punta arriba. Pero lamentablemente hay tantos problemas, hay tantas incongruencias, hay tantos intereses, que los ciudadanos nos hemos dedicado a sobrevivir. En la cuarta y en la quinta, vamos a decir en la sexta, que es que se llama sexta o como se llame, pero es Venezuela, vamos a ver cómo se. Mi cielo tiene razón, ha llegado el momento, y el momento está presente, y el momento se va a hacer vivido, va a ser vivido por los venezolanos, va a ser activado por los venezolanos. Y la tarea nuestra es en el sector militar y en el sector civil a través de estos canales. Pero en el sector militar es directo, no hay canales, es otro tipo de comunicación. Y la hemos llevado adelante. Y eso va a tener su resultado. No tengo la menor duda. El problema es que no va a ser cuando algunas personas quieran. Hoy me conseguí en un automercado a 3 venezolanas, muy simpáticas, muy preocupadas por el país. Están aquí de vacaciones, se van en estos próximos días. Y una de ellas preguntaba, ¿es cierto que es mañana? Y no, señora, eso no va a ser mañana, pero va a ser. O sea, no puede haber premura desordenada. Tiene que haber orden coordinado. Y así triunfaremos. Quien me pide la guía práctica para enfrentar o para organizar, tengo la guía práctica hecha por militares para ser repartida por los estudiantes. El que quiera la guía práctica me la puede pedir por mi correo micm45@gmail.com. Repito, micm45@gmail.com. Tengo la guía práctica elaborada por militares activos para que se la repartan a los estudiantes y para los estudiantes que estén aquí presentes la pongan en práctica, y a los militares que estén aquí, chavistas o no, se aboquen o se dediquen a ayudar a los ciudadanos y a los jóvenes en cada región, en cada localidad, a seguir esa guía práctica. No es la solución, pero ayuda mucho en la organización, más la que yo les envié en la semana anterior, quienes me la pidieron. Envié más o menos unas 20 correos respondiendo a quienes me la pidieron. Y esas 2 guías permiten conformar un criterio para organizar por regiones, por zonas, y cómo combatir, cómo enfrentar a los grupos armados del gobierno, cubanos o militares. Lo deseable es que los militares no participen, lo deseable es que los militares se nieguen, pero pueden haber militares disfrazados de cubanos, cubanos disfrazados de militares venezolanos, y pueden actuar frente a esa persona o quien sea que enfrente a los estudiantes o a los grupos juveniles. Tiene que tener esa respuesta. El teniente retirado que me pregunta cómo haríamos, me quedé corto. Pero ¿cómo podríamos neutralizar a los infiltrados? Tiene razón, en un sistema de inteligencia comunicacional o inteligencia electrónica podríamos neutralizar a los infiltrados. En este momento que estamos hablando, cuando el autobús está a punto de embarrancarse, los infiltrados, y los digo de una vez a los que están aquí, tienen muy poco que hacer. Los infiltrados tienen muy poco que hacer. O sea, es inútil. Aparte de traición lo que están haciendo. Les recomiendo que se retiren y dejen, no que se retiren del canal, que se retiren de la acción de inteligencia a favor del gobierno y a favor de los cubanos. Porque están trabajando a favor de los cubanos, no a favor de Maduro. Maduro no sirve, Maduro no gobierna, Maduro roba.
La persona que me dice que se reunieron Baduel y Capriles, total y absolutamente falso. El general Baduel está preso en Ramo Verde y Capriles y Primero Justicia no quieren saber nada de militares. Igualmente María Corina, igualmente López y Ledesma. Además, están tratando de armar una coalición internacional para sacar, para combatir, para rechazar en caso de que los militares con los ciudadanos logren tomar el poder y logren tomar una transición. Y eso se lo digo porque estoy informado al pie de la letra lo que están haciendo. Están yendo a otros países y se están organizando. Hay personas de opinión pública en Venezuela que están desmeritando a un nuevo orden y hablando mal de nosotros. Nosotros no somos cabezas ni partido político, somos un grupo de movimiento ciudadano, más nada. Y fíjense que ya nos están atacando, individual y colectivamente. Esa coalición que piensan montar, eso se va a morir en el intento. No hay manera que José Vicente, Lewis Pérez, Ramos Ayú y algunos políticos de Primera Justicia y algunas otras personas, junto con Diosdado, logren el poder. Los militares no lo quieren. Y mucho menos a José Vicente Rangel, el hombre más macabro que ha tenido en la historia política venezolana. José Vicente es la pieza más macabra, y por eso yo le llamo el viejito pestilente, un viejito pestilente, traidor, arrastrado, ladino, choro, sinvergüenza, y una serie de defectos personales más que tiene, que no es conveniente decirlo porque es un problema de él. Allá él con su problema. Pero es un individuo sucio. Así que es falso la reunión de Baduel con Capriles. Y lo que está ocurriendo en el Táchira, que están apagados, es exactamente la falta de liderazgo, la falta de organización, definir qué es lo que van a hacer. Si yo le digo a un amigo mío, mira, vamos mañana a ver el juego de béisbol, o vamos mañana para una parrilla, una discoteca con unas pavas, vamos a buscar unas chamas y nos vamos de rumbo ahora los muchachos, o de bonche. Bueno, si todos no se ponen de acuerdo y uno pone el carro, uno paga las entradas, uno paga el servicio, paga la comida a las muchachas, la lleva hasta su casa, le avisa a la familia o no le avisa, etcétera. Pero si no se ponen de acuerdo para llegar a la discoteca, o si van a jugar un partido de fútbol y no tienen los jugadores y no tienen la pelota ni en la cancha, eso es organización. Y si uno va de viaje también, busca los pasajes, busca el carro, la gasolina, la cerveza, el hielo, la parrilla, la carne, etcétera, y hace una parrilla en la playa. Eso es organización. Hay un dicho, ¿vas para la fiesta? Sí, voy, nos vemos. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera, organizarnos con ideas claras y coordinar Táchira, Mérida y Trujillo. ¿Por qué no están coordinados los de Táchira, los de Mérida y Trujillo? ¿Qué es lo que pasa? Que no se coordinan. Eso es lo que está ocurriendo, que cada quien quiere robarse el protagonismo y no se da cuenta que así ninguno tiene éxito y corren muchos peligros los muchachos. Entonces yo lo que le quiero proponer a todos ustedes esta noche es que nos unamos definitivamente en un objetivo, sacarlos del poder este mes o el mes que viene y luchar diariamente por que eso ocurra. Todos. Olvídense, señores, que eso ocurre. Si decidimos parar la autopista, paramos todas las autopistas del país, con 50, 100 carros en cada autopista. No hay policía, ni hay soldados, ni hay Guardia Nacional que pueda controlar eso. No hay. Ahora, si tenemos miedo, señores, buenas noches. Vámonos para la casa a jugar dominó o a jugar pico pico. Cambio. Interrogativo, vicealmirante. Otro bloque de preguntas. Cambio. No, Temis, esta noche voy a parar aquí porque estoy un poquito jónico y tengo la garganta afectada. Yo les agradezco a todos ustedes que me hayan apoyado esta noche, a todas las preguntas, para poder avanzar. En esta semana pienso ingresar al canal en alguna otra oportunidad para seguir hablando
y voy a tomar en cuenta la información que me pidieron de cómo actuar. Ya hemos asumido el liderazgo de lo que está ocurriendo en el país. No tenemos el liderazgo nacional, pero estamos tratando de orientarlo en esa dirección. No importa en qué, ocupar un puesto de poder político en una junta de transición, eso no es mi ambición, pero si podemos ayudar, ayudaremos con toda la intensidad y con toda la fuerza que pueda desplegar mi persona y quienes me acompañan, entre ellos el doctor Franceschi, Orlando Urdaneta y otras personas más que se han venido uniendo. La próxima semana tenemos este miércoles tenemos una reunión en el área de Weston, aquí en Florida, donde un grupo de venezolanos que están aquí nos van a apoyar y van a convertirse en voceros del grupo 1, Nuevo Orden, y así vamos a ir creciendo a nivel regional aquí en la Florida. Le voy a pedir a todos ustedes, que son aproximadamente 460 personas que están conectadas en este momento, que por favor hagan propaganda de un nuevo orden. Un nuevo orden somos todos, la causa es Venezuela, somos el esfuerzo de todos nosotros, vamos a lograr libertar el país, vamos a recuperar a los militares, vamos a decirle a los que somos uno. Ya hay en los cuarteles, hay mucha gente que sabe que es uno, hay muchos que no lo saben. A los estudiantes nadie le ha hablado de uno porque le tienen rabia a Franceschi y rabia a Carratú, entonces no quieren que los estudiantes sepan quién es uno. Con los que he hablado me he dado cuenta que no quieren, o les han dicho que no quieren que interpreten las recomendaciones de uno. No estamos haciendo nada negativo, solamente estamos dando una idea estratégica de organización ciudadana para que los ciudadanos asuman el liderazgo político en el país. Los ciudadanos, independientemente de los partidos y de la ideología. Después, no hay problema, cada quien asume su corriente ideológica que crea conveniente, pero ahorita el objetivo es liberar al país, hacernos libres. Reciban un abrazo fraterno, un saludo muy respetuoso. Como militar me siento orgulloso de lo que yo fui como militar, cumplí con mi deber en todo momento, y en este momento y en esta transición que estamos viviendo, el interés personal es que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser lo que éramos nosotros y mejor en el pasado, y que regresen a los cuarteles y los que cometieron errores sean enjuiciados y los ciudadanos traidores también enjuiciados para recuperar el país y limpiar el país de esos señores que son bandidos y traidores al venezolano. Buenas noches, gracias a Odín, al canal, a los moderadores, gracias a Temi por ayudarme esta noche a participar con ustedes. También la quiero felicitar porque estoy enterado que Temi dirige la página de Mi Venezuela Heroica y ha hecho un excelente trabajo de información, y eso tengo que agradecérselo en mi persona y en nombre de todas las personas que en mi caso trabajan y se acercan a mí a hablarme del canal y de la página que ella está llevando. Un saludo, un abrazo para ambos y a todos los demás moderadores del canal. Buenas noches. Se quedó pegado, vicealmirante. Bueno, que pasé muy buenas noches y bueno, de verdad que me gustaría contribuir con ese grupo de venezolanos de la Florida. Aquí estamos en el noreste de la Florida. Cambio. Buenas noches, vicealmirante, que descanse y pues honor que me hace. Las gracias es para usted y para todas las personas que ponen la cara de uno por ayudarnos a organizarnos y a ayudar a este país a salir adelante. Muchísimas gracias a usted y a quienes lo acompañan, vicealmirante. Cambio. Buenas noches. Bueno, quiero darle las gracias al vicealmirante, a todos los moderadores, a todos los que están aquí compartiendo con nosotros este conversatorio. Y bueno, adelante, quiero felicitarlos a todos por esta ardua labor y quiero darle las gracias al vicealmirante nuevamente por su apoyo, por sus buenos consejos, y bueno, quiero reiterar que es bueno lo que él ha dicho en todo lo que ha expresado. Y bueno, quiero desearle feliz noche. Muchas gracias desde Venezuela, Estado Cojedes. Buenas, saludos de Barquisimeto, Estado Lara. También se los apoya el almirante aquí de Barquisimeto.
Buenas noches a los hombres y mujeres retirados o activos de la Fuerza Armada Nacional Patriota. Quiero pues hacerle llegar a todos ustedes y a sus familiares nuestro más profundo apoyo y colaboración en las metas por venir, en lo que ustedes tienen que hacer. Haber hecho acto de presencia el día de hoy es muy significativo para la resistencia. Recordemos que juntos, ustedes y nosotros los civiles, vamos a lograr los objetivos trazados. Almirante Carratú, como siempre, buenas noches por mantenernos motivados, inspirados y bajo la convicción que muy pronto estará ondeando el pabellón nacional de 7 estrellas. Mi Venezuela heroica, Temis y el tren de resto de moderadores, gracias, Odín. Buenas noches para todos. Dios, patria y gloria, resistencia hasta la victoria. Cambio. Bueno, con las buenas noches al vicealmirante Carratú de John 35 de Carabobo. Muy educativo y aclaratorio su conservatorio. Más claro, ahora más claro que nunca con el objetivo a seguir. Mi apoyo incondicional. Todo aquel que quiera salir y lograr que este país sea un país modelo, yo lo apoyo. Siempre lo he seguido de a poquito, pero lo he seguido desde muy lejos su nombre. Muchas felicidades y estamos en resistencia, cambio. Buenas noches, vicealmirante Táchira 1. Buenas noches, quedamos QAP, resistencia. Un abrazo fraternal, vicealmirante. Que tenga buenas noches y gracias por los consejos, gracias por estar en el canal y a todos los moderadores y a todas las personas que están aquí. Mil gracias también por estar presentes y bueno, esperemos que lo tengamos de nuevo por aquí. Descanse. Buenas noches.